Estudiamos entonces el mensaje de Jesús para sus discípulos. ¿Qué es Mateo 28? Mateo 28 es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud en la vida de los discípulos. ¿Por qué tiene que cambiar la mentalidad en la mente de los discípulos? Porque ellos vienen durante 3 años recibiendo, dependiendo del Maestro, dependiendo de Jesús, recibiendo su palabra. Pero ahora Jesús se va a ir, y antes que Jesús se vaya, Él les deja una gran comisión, y eso significa que el discipulado no dura para siempre, que uno es discípulo por un periodo de tiempo, pero que cambia de ser discípulo a volverse un discipulador, o en este caso, aquí como Jesús los llamó, apóstoles. De discípulo a ser un apóstol, que significa enviado. Entonces, usted tiene que cambiar de mentalidad y dejar de ser en la iglesia un discípulo que solamente está esperando a ser alimentado, a ser enseñado, a ser nutrido, y tiene que empezar a desarrollar una mentalidad de apóstol. ¿Qué quiere decir? Que ahora usted va a ser enviado. Estamos orando por 21 días, ¿verdad? Sí, señor. Y estamos clamando a Dios y nos estamos preparando espiritualmente. Pero ¿para qué nos estamos preparando? ¿Para qué estamos orando? Para ir. Estamos orando para salir, estamos orando para movilizarnos, para no conformarnos y quedarnos aquí quietos esperando a ver cuándo llenamos el lugar y cuándo llega más gente, sino que entendemos que esa es una tarea de equipo, eso es una tarea y una responsabilidad conjunta que compartimos con la visión del pastor, que no es el pastor mirando a ver cómo gana más personas, sino que todos hemos sido llamados a ser nuevos discípulos. Así que necesitamos ahora dejar de recibir y empezar a dar. Y digo dejar de recibir en cuanto a la disposición primaria, porque siempre estamos recibiendo. Yo soy pastor, pero todavía recibo. Y hay alguien más que me predica, me ministra, alguien más me puede impartir, ¿no? Así que Jesús se acercó a los discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el final de los tiempos. Miren qué interesante esto, porque lo primero que vemos aquí es que el discipulado es un proceso. O sea, no es que una persona viene a la iglesia, hizo una oración de fe y ya está hecho todo. No. Estamos en un proceso donde vamos acompañando a la persona a dar los pasos que necesita para llegar a convertirse en un discípulo. Él dijo: háganlos discípulos. O sea que la gente no se hace discípulo sola. Necesita a alguien que lo ayude a llegar a ser discípulo. Y él enseñó aquí por lo menos 2 cosas importantes. La primera, dice: bautícenlos. O sea que lo primero para que una persona sea discípulo es que la persona dé el paso del bautismo para ser discípulo. Para ser creyente, ¿qué necesita? Recibir, como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que reciben y nacen de nuevo, y reciben la palabra, si la creen verdaderamente, nacen de nuevo y ya son hijos de Dios. Pero para que sean discípulos necesitan bautizarse, que significa un proceso de identidad con Cristo, y además aprender. Versículo 20: enséñenles a obedecer. O sea, un discípulo es uno que sigue, por lo tanto necesita aprender a obedecer la palabra de Dios. Bien. Entonces entendemos que el discipulado es la continuidad del ministerio de Cristo, ya que Cristo hizo discípulos y Cristo vino a salvar, claro, lo que se había perdido, pero para que la iglesia se desarrolle, Él entendió la necesidad de hacer discípulos. Significa que hay una continuidad en la palabra que se predica y que se recibe. Hay que continuar haciendo esa tarea, donde la iglesia ha sido empoderada. Así como Cristo recibió toda autoridad, al Él llamarnos y enviarnos también nos dio autoridad. Por ejemplo, Lucas 10 dice que lo llamó a los 70 y les dio autoridad para que echaran fuera demonios y sanaran enfermos.
Entonces la iglesia es empoderada. Estos 21 días es para eso, es para empoderarnos, es para llenarnos de fuerza y poder. Cuando yo termino los 21 días de oración, nosotros lo hacemos por un mes. Antes de que la gente vaya a ir a predicar el evangelio, yo hago una reunión especial que es una noche de empoderamiento, donde oro por todos los supervisores, líderes y discipuladores de la iglesia. Impartimos la unción de Dios para que ellos vayan y prediquen. Resultado, en 2 semanas 150 personas ganadas. Es el resultado de que la gente entienda que estamos recibiendo poder. ¿Qué es poder? Es delegar o transmitir fuerza, capacidad, competencia, libertad, porque tú y yo hemos recibido la libertad, el derecho de Dios, el permiso de Dios para hacer discípulos, el permiso de Dios para influenciar personas, la autoridad de Dios, el poder de Dios que toca vidas, que transforma corazones. Entonces tenemos ese poder para el cumplimiento del plan de Dios, porque la gente quiere ver el poder, pero solo para sí mismos. Pero cuando Jesús habló de poder, habló de ser testigos. Él dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, ¿el poder es para qué? Para evangelizar, para ganar a otros. El poder es para convencer a otros. El poder no es solamente para que nos lo quedemos nosotros en la iglesia disfrutando aquí adentro las cosas. Él dijo: vayan y lleven sanidad y echen fuera demonios, y el poder es eso. Por eso es que las iglesias tienen tan poco poder, porque no están trabajando. ¿Cómo ver más poder en la iglesia? La iglesia predica, la iglesia evangeliza, la iglesia hace discípulos. Entonces Jesús dijo: yo estoy con ustedes. ¿Qué es poder? El respaldo de Dios que nos acompaña en la tarea de hacer discípulos. Entonces cumplimos ese plan de salvar a todo hombre y llevarlo a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque es el proceso no solo de salvarlo, sino de que la persona crezca, madure, hasta que en la persona se pueda ver la imagen, la vida de Cristo Jesús, el Hijo amado. ¿Cómo es el Hijo amado? ¿Qué es un hijo amado? Yo lo describo allí como el hijo obediente, productivo, confiado, heredero y capaz. Eso es un hijo amado. O sea que tenemos que hacer de todo cristiano o de todo creyente, toda persona que nace de nuevo, una persona obediente en primer lugar, porque dijo: vayan y enséñenles para que sean ¿qué? Obedientes, o que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Así que la tarea es hacer gente obediente, no solamente que diga yo soy cristiano, o gente que diga yo nací de nuevo, sino gente que se vuelva obediente al Señor, productiva, que dé fruto, que viva en fe, que tome la herencia de Cristo, que sea capaz. Eso es lo que queremos lograr con la gente. Por tanto, estar en el proceso de discipular no es una opción para el creyente. Y aquí no deberían estar solo ustedes, deberían estar todo el resto de los hermanos de la iglesia. Porque la tarea de discipular no es para algunos solamente, no es una opción. Todos los que estamos en Cristo Jesús somos llamados, hemos sido comisionados, ¿verdad?, para ser discípulos. Ahora, hay 2 etapas de ese proceso. Y no tenemos opción ni en la primera ni en la segunda. Eso no es una opción que Dios nos dio. La primera es ser discípulo. Toda persona sentada en la iglesia ha sido llamada a elegir ser discípulo. Entonces, no queremos gente sentada en la iglesia siendo mero creyente. ¿Qué es mero creyente? Voy a la iglesia el domingo, llevo mis diezmos, alabo a Dios, oro, recibo la palabra, amén, y me voy para la casa. ¿Y qué más hago? Nada más. El resto sigo mi vida normal. Eso es un mero creyente, y eso estamos llenos, la iglesia está llena de gente así, que simplemente asiste a los domingos, pero que no va más allá. Pero que es un discípulo. Un discípulo es uno que aprende. Un discípulo es uno que llega a estar comprometido. Un discípulo es uno que está dispuesto a seguir. De manera que si el pastor dice para la izquierda, caminamos todos para la izquierda. ¿Por qué? ¿Porque somos robots? No, porque somos hijos obedientes, que estamos dispuestos a seguir el plan y la voluntad de Dios. Eso es un discípulo. Por eso Jesús dijo: ven y sígueme. Y a donde iba Jesús, iban los discípulos. Y mientras los seguían a él, crecían, aprendían y eran transformados. Entonces un discípulo es una persona que está dispuesta a aprender, a crecer, para ser transformada.
deja de ser un asistente, un miembro de domingo, para volverse un participante de la vida espiritual, de la vida cristiana. Pero la segunda etapa a la que tenemos que transicionar es de ser discípulo a ser un discipulador, ¿verdad? De ser discípulo a ser discipulador. Entonces, si no es una opción, ¿qué es el discipulado? Número uno, es un propósito. El discipulado es un propósito. Número dos, el discipulado es un privilegio. Ahí está, mire, ¿qué es el discipulado? Es un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? Hacer discípulos a todas las naciones. Que todos le sigan a Él, que todos le amen a Él, le conozcan a Él, le adoren a Él. Pero también es un privilegio porque Dios te está dando a ti la honra, el honor, la oportunidad de que participes dentro de este proceso y dentro de este plan. ¿Sabe qué significa eso? Que si participas dentro del proceso de discipulado, tú serás recompensado por los resultados de este. ¿Okay? Entonces tú puedes estar en una iglesia pequeña o una mega iglesia, pero no porque estás en una mega iglesia te sientes orgulloso de ser parte de una mega iglesia que tiene un super pastor. Porque hay gente que cree que porque está en una mega iglesia y tiene un super pastor es más que cualquier otro. Pero si esa persona no ha participado en el proceso de ganar a otros, no ha crecido, no ha madurado, no importa cuán grande y famoso o ungido sea su pastor, si no estás madurando en Cristo y no estás cumpliendo tu llamado, pues no vas a recibir la recompensa. Así que Dios nos invita a participar de la siembra para que participemos también de la cosecha. De manera que si esta iglesia crece, todos ustedes que están participando de la siembra son bienaventurados. Todos ustedes son bendecidos. Todos ustedes van a ver el respaldo y la bendición de Dios sobre sus vidas. Es una elección, porque Dios llama, pero nosotros elegimos. Y elegimos seguirle y amarle y obedecerle, o elegimos seguir nuestro propio camino. ¿Okay? Entonces no es una opción, pero tampoco es una obligación. No es una opción, pero tampoco es una obligación, porque es una elección. Si alguno quiere venir, Él no los obligó, Él dijo: sí, quieres venir. Por lo tanto, ser discípulo es una elección, y hacer discípulos también es una elección, pero Dios no lo dejó como una opción de vida, es parte del propósito de Dios. 4, es un mandato. A la vez que es una elección, es un mandato de Dios. Él dijo: por tanto, id. Y se los habló con autoridad, porque yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y el que tiene toda autoridad aquí en la tierra nos está enviando a nosotros, nos está mandando a nosotros a que hagamos discípulos. Número 5, es una misión conjunta, porque no lo podemos lograr solos, porque no lo podemos hacer solitariamente. Tenemos que estar unidos en esta tarea. ¿Okay? Tenemos que estar en conjunto, en equipo, no cada cristiano ganando gente por su lado, sino tenemos que unirnos, crear estrategias, diseñar planes y trabajar en equipo. Los discípulos, ninguno de ellos pescaba con caña, todos pescaban con red. Y la pesca de red significa que no se puede pescar solo, que se tiene que tener varios pescadores. Por eso dice que cuando Pedro lanzó la red, mandó llamar a las otras barcas, vinieron y recogieron gran cantidad de peces. Es una comisión. Número 6, es una oportunidad, porque el que se pone en el discipulado va a crecer más que cualquier otro. El que está en el discipulado tiene la oportunidad de madurar mejor que cualquier otro. El que está en el proceso de hacer discípulos tiene la oportunidad de desarrollar su autoridad más que cualquier otro. Y además también es una respuesta de amor. ¿Qué quiere decir? Si usted dice: yo amo al Señor, usted hará discípulos. Si usted dice: yo amo mi iglesia, porque la gente dice: ay, yo cómo amo mi iglesia. Si usted ama su iglesia, usted trabaja para que su iglesia crezca. Yo amo mis pastores. Bueno, pero ¿qué está en el corazón de mis pastores? ¿Qué quieren mis pastores? Mi bendición, pero la bendición de muchos más. Entonces yo voy a unirme a Él, voy a caminar con Él, voy a trabajar con Él, voy a abrazarme a lo que Dios le puso en el corazón, voy a unirme a la visión que Dios les dio a los pastores y voy a ayudarlos a lograrlo. Eso significa amar. Por lo tanto, hacer discípulos es una respuesta de amor a Dios, a su palabra
a su iglesia, a los pastores. Muy bien. ¿Vamos bien? Amén. Jesús dijo: no me eligieron, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Somos escogidos para esto. No podemos decir que no podemos lograrlo, que no vamos a poder hacerlo, porque fuimos escogidos por Dios y Dios no se equivoca al escogernos. Nos escogió para esta tarea. Y Él dijo: yo los comisioné. Mire que la palabra comisioné significa comisión, una misión en conjunto, una misión de unidad, para que vayan y den fruto, un fruto que perdure o que permanezca. Mire el resultado. Por eso es una bendición, porque hay cristianos orando, pidiendo, poniéndose en cadena de oración. Póngame en cadena de oración, pastor, pero nunca ven frutos. Ahí está: para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. O sea, que una persona que está obedeciendo a la tarea de hacer discípulos, oh Dios mío, tendrá más respuestas de Dios, más ayuda de Dios, más respaldo de Dios. Amén. Todo lo que pidas, dice, para que el Padre les dé todo lo que pidan en mi nombre. Ahí está atada la promesa a esta condición. Porque hay gente pidiendo en su nombre, pero no ve resultados. Y eso es porque no estamos obedeciendo, porque no estamos haciendo la tarea, no estamos teniendo amor por otros. Y la única manera de poder que la fe funcione es por el amor. La fe obra por el amor. Si no amamos a los demás, la fe que pueda tener no funciona. Y mis peticiones no van a tener suficiente respuesta. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. O sea, que hacer discípulos es amar a otras personas. Amén. Hacer discípulos es amar a otras personas. Entonces, si la hermana dice: yo no tengo tiempo para ir a evangelizar, o sea, tú no amas a los demás. Tú solo te amas a ti misma, a tus hijos y a lo que tienes en tus manos, y solo quieres ver bendición sobre lo tuyo, pero no amas a los demás. Porque hacer discípulos es dejar de amarse a uno mismo, ¿sí? Es dejar de poner su interés en sí mismo para amar a otras personas. Ahora, todo el mundo en este país habla, ¿verdad? Ay, cómo está este país, cómo hay tanta maldad. Pero no se trata de cuánta maldad haya, se trata de la bondad que no se aplica. El problema de Colombia no es que hay maldad, el problema de Colombia es que los buenos no hacemos suficiente. Los malos sí trabajan, los malos sí se esfuerzan, pero los buenos estamos ocupados. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchos pendientes. Entonces no estamos caminando en amor. Los buenos tenemos que salir a la calle y llevar la palabra y bendecir a otras personas, porque entre más personas llegan a Jesucristo, menos maldad habrá en las calles. Por eso Jesús dijo: oren por Jerusalén, porque en la paz de Jerusalén vosotros tendréis paz. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es el ejercicio de la autoridad de la iglesia. El discipulado es el ejercicio de la autoridad de la iglesia. Eso quiere decir que si la iglesia no hace discípulos, la iglesia no está desarrollando su autoridad para el cumplimiento de los propósitos divinos. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Llevar a todo hombre a la madurez del carácter de Cristo. Y abra su Biblia en Colosenses 1:28. Colosenses capítulo 1, 28. Y vamos a entender esto puesto en las palabras de Pablo, que obviamente conoce, sabe, entiende la tarea de la comisión. Yo estoy leyendo versión NTV, entonces, pero usted lea la versión que tiene allí y usted puede equiparar. Pablo dijo: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, o anunciamos a todo hombre, ¿verdad? Anunciamos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para poder ganar discípulos? Anunciar, predicar, evangelizar. Eso es lo que está en Marcos 16, predicar el evangelio a toda criatura. Aquí Pablo lo escribió así: anunciamos a todo hombre. Pero ¿qué más hacemos? Aparte de anunciar, ¿qué más hacemos? Enseñar. ¿Qué dice ahí? Amonestando a todo hombre. Amonestamos a todo hombre. Aquí dice advertir, porque amonestar es advertir. ¿Y qué más hacemos? Y enseñamos a todo hombre
con toda sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Para qué hablamos, anunciamos, advertimos, amonestamos y enseñamos? ¿Para qué hacemos estas tres cosas? ¿Cuál es el propósito ahí? Presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A cuántos? A todo. A todo. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Presentar gente ante Dios. Oiga, o sea que si nosotros estamos aquí, ¿cuántos estamos presentando ante Dios? 14, 15. Pero si hacemos discípulos, ¿cuántos más podemos presentar levantando sus manos, cantando, adorando y obedeciendo a Dios? Muchos. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Porque ellos nos están presentando ante Dios. Ellos se presentan ante el pecado, ellos se presentan ante la discoteca, se presentan en el cine, se presentan en el parque, pero no se presentan para Dios. Entonces nosotros los ganamos, les predicamos, los amonestamos y los enseñamos. ¿Para que ellos qué? Se presenten ante Dios. ¿Cómo tienen que presentarse ante Dios? Maduros, perfectos en Cristo Jesús. Entonces la tarea cuando se completa, cuando llevamos a la gente a la madurez cristiana, cuando llevamos a la madurez espiritual. Y ese es el propósito del ministerio, es llevar a esas personas a través de la enseñanza de la palabra y de la revelación de los principios que rigen la vida espiritual o la nueva naturaleza o la naturaleza espiritual. Entonces tenemos la palabra y tenemos la revelación. Entonces, ¿para qué revelación si no hay a quien dársela? No sirve la revelación poderosa, y yo sé que sus pastores tienen revelación, pero la revelación se queda limitada a los que la reciben. Pero si hay muchos más y transmitimos a más gente la revelación de quiénes somos en Cristo y de lo que tenemos en Cristo y de lo que podemos hacer en Cristo y de todas las cosas que Cristo nos ha dado, más gente va a vivir en bendición, más gente va a vivir en victoria. Amén. Presentarlos, llevarlos hasta allá. El término griego maseteuo, que se usa para hablar de discípulo, es esa palabra, maseteuo, significa convertirse en aprendiz o alumno. O sea, ¿qué es un discípulo? Un aprendiz. Pero usted va a ser aprendiz toda la vida o algún día va a ser maestro. Un día tiene que llegar a ser maestro. Y si está aquí, eso significa que va a ser pronto. ¿Podemos todos aquí enseñarle a alguien más? Porque ya hemos aprendido. La única manera que no podamos enseñar es que no hayamos aprendido nada y que no hayamos sido enseñados. Pero si hemos sido enseñados en Cristo y hemos pasado un tiempo en el Señor, es necesario que ya lo hagamos con otros. Pablo, el autor de Hebreos, dijo en el capítulo 5: después de tanto tiempo debierais ser maestros. O sea que después de uno pasar tiempo en la iglesia aprendiendo, tiene que convertirse en ¿qué? Maestros. Y no como niños que toca volver otra vez a enseñarles los mismos principios de la vida cristiana. Es decir, llevar a alguien a la disposición de aprender. La pregunta es, ¿quiere todo el mundo aprender? Sí. Ustedes quieren aprender, pero no todo el mundo quiere aprender. ¿Quieren todos los hermanos de esta iglesia aprender? No, si no estarían acá. Si todos quisieran aprender, estarían sentados acá como discípulos, como aprendices. Pero ¿quiere la gente aprender para ver resultados espirituales? No. La gente quiere que los oren y ver el milagro. Pero resulta que es que en la Biblia los milagros no ocurren usted esperando que otro le ore. Porque entonces, ¿para qué todo el Nuevo Testamento? Entonces, tenemos que coger una tijera y cortar desde Hechos en adelante. Y quedarnos con los evangelios y decir Jesús sana, Jesús salva y Jesús libera. Y listo. Pero todo lo demás, ¿por qué está allí? Porque necesitamos aprender la vida cristiana para ser victoriosos. Porque si tú estás aquí en este desespero y yo te oro, Dios te puede sanar. Pero si tú no aprendes cómo vivir en sanidad, cómo declarar la palabra, qué es lo que Cristo hizo, pues tú nunca vas a ver sanidad en otros a tu alrededor, en tus hijos. Entonces, si tu hijo se enferma, ¿qué vas a hacer? Traerlo a la iglesia para que el pastor lo ore. ¿Okay? Pero si yo te enseño, entonces tú tienes la madurez y tú lo haces y le enseñas a tus hijos y luego los hijos oran por sus amigos y estamos transmitiendo y llevando la gracia. Jesús dijo, de gracia recibiste, tienes la gracia, y esa es la tarea, ¿no? Entonces los conceptos hebreos sobre el discipulado nos llevan mucho más allá que lo que los griegos nos enseñaron acerca de discípulos, porque los hebreos nos llevan más allá que la simple tarea de aprender.
solo alguien que aprende y alguien que estudia. El hebreo limud, que se usa para traducir discípulo, significa acostumbrar, enseñar, habituar a ser sabio. O sea que esto es más que solo enseñar. Son dos cosas importantes en el discipulado: que usted aprenda, pero que usted practique hasta que se habitúe a eso que le enseñaron. Entonces, si yo digo tú eres discípulo del Señor, entonces yo tuve que haberte enseñado varias cosas. Por ejemplo, te enseñé a orar. Yo te puedo enseñar los principios de oración. Y casi toda cartilla de discipulado que puedas encontrar en la iglesia está la lección sobre oración. Enseñamos a orar. Entonces no es la hermana aquí viniéndose, ay, el pastor cómo ora delito. No, es que tú tienes que aprender a orar. Entonces te enseñamos a orar, pero además oras con nosotros, porque la única manera en que te entrenes y aprendas a orar es orando. ¿Okay? Y una vez que te habitúas y te acostumbras a orar, y si tú oras de continuo, entonces ahí decimos, está en el discipulado de la oración. ¿Okay? Entonces no solamente que recibió una lección, sino que le empezó a practicarla, empezó a acostumbrarse. ¿Okay? Entonces no es solo la disposición de aprenderlo, es la disposición de hacerlo. Ahora, esto es más complicado, porque si mucha gente no tiene la disposición de aprender, imagínense la gente que tiene disposición para practicar. Todos quieren prosperidad. ¿Cuántos quieren? Levanten las manos que quieren oración para que Dios les prospere y los levante financieramente. ¿Cierto? Campañas, milagros financieros. Todo el mundo viene, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿tengo que enseñarle cómo vivir en prosperidad? Entonces le voy a enseñar a dar, porque ustedes le enseñaron a trabajar y darle duro a la vida, y le enseñaron que todo se logra es trabajo y trabajo y trabajo, y le enseñaron que todo va a ver cuánto recoge. Pero ahora viene el Señor y le enseñan a qué, no a recoger, le enseñan a repartir. Hay que enseñarle a dar. Entonces le voy a enseñar a dar, y le hablo de los diezmos, y le enseño la ofrenda. Ahora tiene que habituarse, acostumbrarse a dar. Tengo que acompañarlo hasta que se acostumbre a dar. Cuando se acostumbra a dar, empieza a ver resultados y empieza a ver los milagros financieros y empieza a ver las respuestas de Dios en su vida. Entonces no es porque un pastor le oró, sino porque está viviendo los principios de la palabra de Dios. Entonces ahora esta persona que está viendo fruto y testimonio, sabiendo el resultado, ahora tiene un testimonio personal que va a animar a otro para que otro también aprenda, para que otro también practique y para que otro también haga, porque tiene el fruto en su vida. Y lo vamos transmitiendo de generación en generación. Ese es el discipulado, es transmitirle a otros lo que nosotros hemos aprendido y lo que estamos practicando. Entonces, si yo vivo próspero, porque estoy practicando y viviendo principios de la palabra, le voy a enseñar los mismos principios y lo voy a animar y lo voy a ayudar a disponerse a vivirlos y a practicarlos. Bien, seguimos. Ahora dice hacer sabio, porque hacer sabio, la palabra sabiduría, ¿cierto? Es la práctica. Sabiduría es hacer bien, vivir bien, practicar bien la palabra de Dios. Seguimos entonces. De donde decimos que el discipulado es el proceso. ¿Qué es el discipulado? Un proceso. Un proceso, no es una cosa que ya, usted le dio una lección y se acabó. No, es un proceso. ¿Cuál es el proceso? Enseñar las verdades espirituales y ejercitar al alumno. Esa palabra alumno es alere. Y esa palabra significa alimentar, sostener, mantener, fortalecer, promover, incrementar o hacer crecer. Pero resulta que la hermana aquí ha sido, lleva la costumbre, ¿cuántos años llevas en Cristo? 10 años, tú eres un muy buen ejemplo. Lleva 10 años. Y en estos 10 años, ¿qué aprendió? Que cuando tiene una persona que está en dificultad, ¿qué le dice? Vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia, lo invito a mi iglesia. Uy, en mi iglesia ocurren unos milagros. Pero resulta que Jesús no dijo vaya e inviten, dijo vayan y hagan. Sí. ¿Okay? Entonces ella viene y la trae a la iglesia. ¿Y dónde se convierte? ¿Usted dónde se convirtió? En una iglesia, en un templo. ¿Por qué? Porque alguien la llevó allá. ¿Okay?
Pero ¿dónde le dice la Biblia que nacían de nuevo las personas? Todos los días el Señor añadía los que habían de ser salvos. ¿Y todos los días estaban haciendo culto los discípulos? No, pero dice de continuo en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesucristo. O sea que este es un proceso de ¿qué? De estar transmitiendo todos los días hacia afuera. Pero como ella está acostumbrada es a venir, ¿cierto? Y si alguien más necesita, ¿qué hago? Espero que haya una campaña de sanidades, espero que haya un predicador invitado y simplemente la invito a la persona y la llevo. Entonces, ¿aprendo a predicar? Nunca aprendo. ¿Aprendo a cómo testificar? Nunca aprendo. ¿Aprendo a cómo hacer discípulos? Nunca aprendo. Y nos quedamos todos sin hacer bien la tarea, por eso es que tenemos dificultad. Ahora, una vez en una iglesia hay un pastor con mucha unción y muchos milagros, solamente la gente hace el trabajo de promoción. Uy, tremendo, allá hay una campaña y eso, la gente es sana y la gente llega. Porque usted le dice, mire, la gente es sana, no importa si es brujo, si es chamán o si es pastor. De todas maneras la gente va a llegar. Usted le dice, mire, yo conozco un señor allá en la tienda que vende un aceite que eso es pero milagroso. ¿Y qué hace la gente? Corre. ¿Okay? Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de otra cosa diferente a la que la gente acostumbra. Entonces ahora tengo que hacer este proceso. Mire, ¿qué pasa si el pastor es el único que está alimentando, sosteniendo, manteniendo, fortaleciendo, promoviendo, incrementando y haciendo crecer? Crecen unos pocos, pero no crecen muchos. Ahora yo tengo en mi iglesia, ¿sí?, gente que está aprendiendo a servir a Dios, aprendiendo la palabra, y que a mí me ven una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero que con su discipulador, con su líder, se ve otro tiempo, con frecuencia, están hablando, están orando juntos. Entonces llegan aquí, yo bautizo gente que el día del bautismo, o ya ni siquiera bautizo, pero estoy ahí orando por la gente que se va a bautizar, y el día del bautismo, qué bueno. ¿Sí? Cuando yo empecé la iglesia, yo los bautizaba a todos, los discipulaba a todos lo tenía que hacer. Ahora llego y son los discipuladores que traen discípulos. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Perfeccionar. El trabajo del perfeccionamiento, de equipar a los santos que ya están siendo traídos en la madurez a la iglesia. Entonces el pastor los termina de trabajar, de equipar y los prepara para que ellos sigan haciendo la tarea. Pero el trabajo de ayudar a la gente a incrementar, a sostenerse. Entonces, tú estás aquí e invitaste a Diana, pero ¿cómo se va a sostener ella? El pastor la tiene que llamar. Yo no la conozco. Entras aquí la primera vez, tú no tienes confianza en mí, pero tú tienes confianza en tu amiga. Porque tú ves su ejemplo, su vida, la conoces, has visto su cambio. Entonces, ¿quién la va a sostener para que siga en Cristo, para que no se vaya a la iglesia? La que la trajo, la que le predicó, la que le compartió. Tenemos la idea de que es el pastor, ay pastor, la señora, ay está tan mal pastor, ayúdela pastor. No, yo tengo la capacidad, yo tengo el poder en Cristo de acompañar a otros y ayudarlos a crecer. Esto es extraordinario, porque entre más me enfoco en ayudar a otras personas, yo crezco de manera extraordinaria, porque todo lo que sembramos lo cosechamos. Y si usted siempre ayuda, usted verá como siempre tiene ayuda, bendición y respaldo de parte de Dios. Amén. Si soy egoísta y solo estoy viniendo a la iglesia a recibir, pues no voy a recibir mucho, porque Jesús dijo más bienaventurado es dar que recibir. ¿Okay? Entonces, el término discípulo también viene del griego macetes, que literalmente significa aprendiz, y que indica pensamiento acompañado de esfuerzo. O sea, alguien que se toma la tarea de aprender las cosas, no solo de estar en la iglesia y amén, aleluya, amén. Sale y le dice, ¿qué tal? Llega a la casa, ¿cómo estuvo el culto? Lindo, poderoso. ¿Y qué enseñó el pastor? Uy, una cosa hermosa. ¿Y de qué enseñó? De la Biblia. No sabe nada, porque no aprende, ¿verdad? Pero una persona que se sienta con usted, con una guía y la estudia en su casa, ese es el discipulado. Es que la gente aprenda bien los principios de la palabra de Dios. Denota uno que sigue la enseñanza de otro. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario, es decir, alguien que participa, alguien que practica. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro. Entonces usted dice, yo soy discípulo de Nación Fuerte. Eso significa que usted está imitando la fe, el comportamiento, la vida y el ejemplo de sus pastores.
Entonces quieren caminar como ellos y hacer lo que ellos hacen y vivir como ellos están viviendo. Ese es el discipulado. El discípulo es además aquel que es disciplinado para seguir. Porque ¿sabe cuánta gente nace de nuevo pero no continúa? ¿Cuánta gente hace la oración de fe en este país pero no siguen adelante? Andan por ahí en las calles y siguen con su vida normal, aunque hicieron una oración de fe o estuvieron un mes, 2 meses, 3 meses o 5 meses en una iglesia, pero no continúan. El trabajo del discipulado es ayudar a la gente ¿a qué? A continuar, a seguir, a perseverar, a permanecer. Jesús dio a entender a sus discípulos el significado de su llamado cuando les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, que significa obediencia, y sígueme. Niéguese, rendición, tome su cruz, es obediencia, sígueme. Y es quizá una de las primeras y más importantes lecciones de Jesús a sus discípulos. Es entonces el discipulado el arte del seguimiento, y el discípulo una persona que es entrenado ¿para qué? Para seguir. Tu tarea no es que una persona ya recibió la lección, pastor, ya está listo. No importa si recibe la lección y la persona no sigue en la iglesia. Es que siga, es que continúe, es que crea, es que se mantenga en oración, aprenda a orar, aprenda a alabar a Dios, aprenda a ser generoso, aprenda a servir a su familia y que esté ahí de continuo. Si tú ayudas a que otras personas estén de continuo, y voy a decir por qué. Llegó un momento en mi iglesia, yo me salí de quicio porque siempre tomábamos datos de todas las personas que llegaban a la iglesia. Y llegó un año, hace bastantes años ya, que tomé la lista y llamé a mi secretaria y le dije: bueno, ¿cuántas personas en este año han venido a la iglesia, han pasado por la iglesia? ¿Cuántos nuevos han llegado a la iglesia? Y me dio el dato: 960 personas. Y yo dije: ¿y dónde están? 960 entraron a la iglesia que no habían entrado nunca antes en el año anterior ni nunca más. 960 personas. ¿Y qué pasó con esta gente? Entonces me di cuenta que la gente, ¿y a dónde llegan? A ningún lado. No llegan a ningún lugar, nunca crecen, nunca se desarrollan, nunca llegan a tomar una visión, nunca llegan a unirse a un equipo, nunca llegan a ver fruto en sus vidas. Entonces yo dije: no puede ser así, tenemos que hacer algo para que las personas que sean nuevas, ganadas en Cristo, llevadas al Señor, se queden, permanezcan, porque si permanecen van a ver fruto. Yo tengo una joven que llegó a mi iglesia cuando estábamos empezando el primer año, se quedó, hoy en día es la pastora de jóvenes junto con su esposo. Creció, aprendió. Si no se hubiera quedado, no estaría en el nivel donde está, no sabría lo que hoy sabe, no estaría haciendo y logrando lo que hoy logra. Pero porque se quedó en el proceso, llegó a crecer de manera extraordinaria. Entonces mucha gente nunca llega a un lugar alto porque siempre están, como dice la gente, empezando de ceros. Ay, voy a volver a empezar de ceros. Y si usted está empezando de ceros cada cierto tiempo, ¿cuándo va a llegar lejos? Nunca llega lejos, porque la gente está en la iglesia, algo lo molesta, ay, me voy con otra iglesia a empezar de ceros. Y cuando ya han avanzado algo, ay, no me gustó, voy con otra iglesia a empezar de ceros. ¿Y a dónde están llegando? Nunca llegan lejos, siempre están parando en el mismo lugar y nunca están avanzando lejos. Entonces es importante el proceso de entrenar a la gente. ¿Para qué? Seguir, para continuar, para no abandonar. Lucas 8:21, Jesús deja claro que el discipulado es el primer paso para el crecimiento espiritual del hombre, y los discípulos entendieron pronto de qué se trataba tan alto llamado y elección. Entrando él en la barca, Lucas 8:23, sus discípulos le siguieron. Y esa es en esencia la tarea que Jesús nos está encomendando y que nos dejó para hacer, la tarea de hacer discípulos, avivando el discipulado. Avivando el discipulado. Ahora, necesitamos entonces avivar en la iglesia el discipulado. Y esto es lo que sus pastores van a practicar, y ustedes se van a unir con ellos a hacer esto realidad. Porque yo hice este proceso en mi iglesia. Hice el proceso de avivar mi iglesia para el discipulado. Marcos 3:13 al 14. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están haciendo en estos 21 días? Este es un paso de un principio que nosotros aprendimos en nuestra iglesia, que le hemos llamado avivando el discipulado. Léalo conmigo en Marcos capítulo 3, versículo 3.
Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mire que hay varias cosas. Quiero que las subraye en su Biblia, por favor. Toma su Biblia y la subraya ahí, las palabras, porque uno tiene que mirar qué la Biblia le está enseñando. No es leer por leer, hay que mirar bien. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Subir. Es necesario subir al monte. Y hay que entender qué significa subir al monte. ¿Qué hizo después de subir al monte? Llamó. Esa es otra palabra importante. Pero él no se puso a llamar. Primero subió al monte antes de llamar gente. Y llamó a los que él quiso. O sea que no llamó a todo el mundo. Y no llamó a la gente que quería, sino a los que él quería. O sea, era una elección de Jesús a quién llamar. Dice, llamó a los que él quiso. Entonces él estaba entre la multitud. Él escogió quiénes iban a ser sus discípulos. Escucha esto. En la época de los griegos, cuando un maestro abría una escuela filosófica, ¿sí?, un estudiante se acercaba y le podía decir, yo quiero ser parte de tu escuela. Pero no era el estudiante el que escogía al maestro. Era el maestro el que escogía al estudiante. Así que el maestro lo miraba y le decía, no tienes aptitud para esto, y no lo dejaba entrar a su escuela. O sea, entrar a la escuela de un maestro era la elección del maestro. Debía haber ciertas cualidades y condiciones en la persona para decir, este va a tomar lo que yo sé, este va a aprender y lo va a poner en práctica. Jesús practicó eso. Jesús practicó la elección para el discipulado, y eso lo vamos a ver aquí. Número 3 dice que más hizo Jesús, los estableció. ¿Okay? Versículo 14 dice estableció. ¿Y para qué los estableció? Para tener una relación personal con ellos. Ese es el tercer paso aquí. Y número 4, ¿qué más hizo? Enviarlos. Entonces no se quedaron los discípulos solo siguiendo a Jesús, sino que también era luego enviarlos. Entonces vamos a ver los pasos del avivamiento del discipulado. ¿Cómo se aviva una iglesia para hacer discípulos? ¿Cómo se fortalece una iglesia para hacer discípulos? 4 fundamentos para el discipulado. Ahora, en sus notas dice así: avivamiento es más que experiencias espirituales o manifestaciones de poder. Se necesitan fundamentos y se necesita una estructura para mantener un discipulado avivado. ¿Okay? Es decir, que de continuo se esté en el proceso de hacer discípulos. ¿Cuáles son esos aspectos importantes o fundamentos, para hacer discípulos? Número 1, el primer paso se llama elevación. Entonces, usted lee en su casa Lucas 6. La elección del discipulado resultó de una comunión íntima con su Padre. Entonces, lo que primero Jesús hizo fue ¿qué? Tener comunión íntima con el Padre. O sea, él se llenó de Dios, él se llenó de la unción, él se llenó de la gloria. Dice Lucas también, dice el capítulo número 3, capítulo 2, versículo 52, versículo 40 y versículo 52, que Jesús crecía en gracia para con Dios y se llenaba de sabiduría. ¿Okay? Y dice, y se fortalecía y crecía. Esa palabra crecer significa madurar, ¿sí? Entonces Jesús estaba preparándose, empoderándose, llenándose. O sea que hacer discípulos no es ahí salir como loco ahí a predicar a la calle. Para salir a predicar hay que estar como fortalecido, lleno. Hay que pasar tiempo en unción, recibiendo revelación, recibiendo poder. Por eso Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Sí o no? O sea, él les dijo, ir a ser discípulos. Pero él les dijo, pero no se vayan todavía, porque les falta algo. ¿Qué les falta? Poder. Entonces no se vayan de Jerusalén todavía, porque necesitan recibir poder. No se puede hacer discípulos si no se tiene poder. Y no se tiene poder si no se está en intimidad con Dios, si no se está en oración. Entonces, estos 21 días que hemos tenido nosotros en nuestra iglesia, no hemos parado hasta el día de hoy de contar testimonios, pero son testimonios de
de cosas que ocurrieron porque el pastor oró? No. ¿Porque alguien vino a la iglesia y el pastor le puso las manos? No. Son testimonios de cosas que están ocurriendo porque los hermanos consagrados y sumergidos en la presencia de Dios están llevando el poder de Dios a otras personas. Entonces la gente dice, yo nací de nuevo y en mi grupo nos unimos y estuvieron orando conmigo y apoyaron la oración por esa situación y hemos visto la respuesta. Entonces es el resultado de gente subiendo, llenándose del Espíritu Santo. Los discípulos no aparecen solos, necesitamos estar comprometidos primero en seguir la presencia del Espíritu. Si queremos tener discípulos siguiendo nuestro ejemplo, levantemos nuestra comunión espiritual, empoderémonos en intimidad con Él, el Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes intimidad con Dios, ¿conocerás los corazones de la gente? Jesús sabía lo que había en el corazón de la gente, por eso Él sabía a quién escoger. Entonces, ¿qué es un error que cometemos los cristianos? Le predicamos a diestra y siniestra a quien se nos aparece. La pregunta es, ¿está todo el mundo preparado para que yo le predique el Evangelio? No. ¿Tiene todo el mundo el corazón dispuesto para recibir lo que yo le voy a predicar? No. Eso es una realidad. La historia dice que Smith Wigglesworth, gran hombre de avivamiento del siglo pasado, uno de los más grandes hombres de avivamiento, pasaba al menos 2-3 horas en su casa orando en lenguas y adorando a Dios. Y cuando terminaba de orar, salía y se paraba en las esquinas de las calles. Cuando se paraba en las esquinas viendo a la gente caminar, le decía al Espíritu Santo, muéstrame a quién vamos a ganar hoy. Entonces él entendía que no todo el que camina por las calles está listo para que yo le predique, sino que tenemos que saber elegir, escoger personas que están dispuestas. Ahora, en estos 21 días, ustedes estaban orando para que Dios los dirija a ustedes a una persona que está necesitando, que está orando en su corazón. Sabe que hay gente allá sin Dios, sin Cristo, pero que tienen una conciencia de Dios y que le piden a Dios y le dicen, Señor, dame una respuesta, envíame a alguien, Señor, ayúdame. No saben qué hacer, no saben qué camino coger en la vida, pero le claman a Dios. Eso es lo que ocurrió en el libro de Hechos con Cornelio. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Estudien en su casa, por favor, escríbanlo y estudien en su casa. Capítulo 10 del libro de Hechos. Dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. No dice que era cristiano, era romano, era un centurión romano. Pero a pesar de que era un centurión romano, no estaba en el pacto, era temeroso de Dios y hacía limosnas al pueblo. Y dice que sus limosnas subieron como memoria delante de Dios. Y mientras Cornelio estaba allí, dice que Dios le mostró una visión a Cornelio y le dijo: Cornelio, ve y manda a buscar a un hombre llamado Pedro, que está en la calle llamada derecha. Allá hay una casa y en donde él ora. Extraordinario, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro allá en esa casa? Orando. Dice que subió al aposento alto, estaba en ayuno, tenía hambre, y mientras preparaban los alimentos subió a la azotea a orar, a un lugar alto. Y dice que mientras oraba le sobrevino un éxtasis, una visión, y el Espíritu Santo le mostró a diferentes animales en un lienzo y le dijo: Pedro, mata y come. Y el Señor le dijo: son animales inmundos, yo nunca he comido este tipo de animales. Y el Señor le dijo: lo que yo he santificado no lo llames inmundo. ¿A qué se refería? A que los judíos consideraban a los romanos, a los griegos, a la gente de otras naciones, los consideraban inmundos, no merecedores de Dios. Por eso la mujer sirofenicia se arrodilló ante Jesús y le dijo: Señor, sana a mi hijo, libera a mi hijo. Y Jesús le dijo: el pan es para los hijos, no es para otras naciones, es para los judíos. Porque ¿a quién vino Jesús? A los judíos. Pero la mujer tenía tanta fe que dijo: a unos perrillos. ¿Cómo trataba un judío a una persona no judía? Como perro. Ellos decían: Señor, gracias porque no soy gentil, no soy perro y no soy mujer. Así oraba un judío. Entonces ellos consideraban que ser mujer, ser gentil o ser perro era despreciable, ¿ok? De tal manera que Pedro dice: un judío no se sienta con un gentil a comer en la misma mesa. No se sentaban a comer. Entonces Dios le dice a Pedro: no, Señor, yo ya los limpié. Está hablando del sacrificio de Cristo que limpió a toda la humanidad.
Entonces vienen a buscarte, Pedro, ve con ellos porque hoy es día de salvación. Entonces aquí está Cornelio, un hombre no cristiano, clamando a Dios, buscando ayuda. Y aquí está un hombre cristiano que conoce la palabra, que tiene el poder de Dios y que está orando. Entonces, ¿qué hace Dios? Conecta. Si tú eres un cristiano lleno de poder, elevándote en comunión con Dios, Dios te va a mostrar, como a Pedro, una persona que, aunque no es cristiana, tiene temor de Dios y está clamando en su corazón por Dios. Entonces tú serás enviado como Pedro y Dios te dirá, fulano de tal. ¿Cómo va a hacer eso? Dios va a poner la imagen de esa persona en tu corazón. Dios va a poner el nombre de esa persona insistentemente dentro de ti. Es más, si alguna vez has tenido una persona ahí que no se te sale de la mente, tienes que tenerlos por seguro. Tú has sido escogido para ir a bendecir a esa persona. Tú has sido escogido para ayudar a esa persona. ¿Okay? Entonces eso hacemos en la iglesia. Oramos, pasamos un mes orando para que la iglesia esté preparada y la gente esté lista para saber quién está listo para recibir el evangelio, porque no todos están listos para recibir el evangelio. Entonces, cuando Pedro predicaba, dice que mientras todavía estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Imagínense si no estaban listos. Estaban tan listos que Pedro no tuvo ni que ponerle las manos. Ni la oración de fe le hizo, apenas estaba dándoles el mensaje. Pero estaban tan listos que mientras Pedro hablaba, ellos ya estaban recibiendo la palabra y ya habían nacido de nuevo. Eso es extraordinario. Número 2, el llamado. Entonces, una vez que estamos empoderados, salimos ¿a qué? A llamar. Pues, ¿qué? No es ir a predicar el evangelio y decirle a la gente, vaya a la iglesia para que Dios le dé un trabajito. Bueno, eso no estamos invitando a gente a ser hipócrita. No estamos invitando a gente a usar a Dios, ni a usar la iglesia. Estamos invitando a gente a reconocer que hay un Dios, que hay un Señor, que hay un Salvador poderoso y a que le entreguen su vida a Él y lo sigan a Él. Es un llamado, una invitación. Porque es que usted escucha las emisoras, escucha las propagandas, venga por su milagro, la gente recoge el milagro y va. Pero Jesús nunca le dijo a la gente, venga por su milagro. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y el agua que yo le daré será dentro de él un río que salta, que corre de continuo. Él le estaba invitando a la gente a solo recibir una sanidad y listo. Él invitó a la gente a recibirlo. Él dijo, si alguien come de mi carne y bebe de mi sangre, entonces ustedes me necesitan a mí. Estamos invitando a la gente a que a tener a Cristo, a tomar a Cristo, ¿sí? A recibir a Cristo y a llenarse de Cristo. Elegir hombres que estén como dispuestos. Pues, si no está dispuesto, ore. Si no está dispuesto, prepárelo en oración, pero no le predique a quien no está dispuesto a seguir el proceso para un cambio de vida. Jesús nunca falló en su invitación. ¿Se da cuenta? Que a todo el que invitó Jesús lo siguió. ¿Por qué? Porque él invitó a gente dispuesta. Vio a Natanael y dijo, Natanael, eres un verdadero israelita. Y Natanael lo siguió. Él siempre invitaba a gente dispuesta. Ahora, ¿vino gente indispuesta a Jesús? Muchos indispuestos vinieron a él. Vino un joven rico y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero no lo buscó Jesús a él. Fue él quien buscó a Jesús. Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos, yo todos los he guardado. ¿Qué más me queda? Le dijo, pues entonces vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y el muchacho dio la espalda y se fue. ¿Ok? No estaba preparado para seguir a Jesús, no quería dejar sus cosas para seguir a Jesús. A veces le predicamos a gente que no quiere dejar su vida de pecado, que no quiere dejar su vida cómoda y que quiere seguir andando en sus cosas. No están dispuestos a seguir a Jesús. Entonces, predicarles que como tirarles perlas a los cerdos. Es perder el tiempo, perder nuestro esfuerzo y perder nuestro ánimo. Entonces la hermana predica y después cuando el pastor dice vamos a evangelizar, ¿por qué? Porque su esfuerzo no da frutos. Pero si estamos haciendo bien el trabajo y vemos frutos, estamos animados en no parar y en seguir haciéndolo, ¿ok? Entonces Jesús elegía personas que realmente estaban dispuestas. Entonces, ¿a seguir qué? El proceso. ¿Qué es lo que usted quiere ofrecer? Un proceso de un cambio de vida. Hombres cambiados son los que pueden dar testimonio de vida y continuar el ministerio de Jesús. Características del llamado. 3 características. El llamado número 1 tiene iniciativa. Y la iniciativa es de Dios.
Porque Él fue el que nos llamó. Él no dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces, es que cuando yo elegí al Señor, no, Él nos eligió a nosotros. Él nos escogió y Él nos llamó a nosotros. Entonces la iniciativa es de Dios. Ahora, si Dios es a nosotros, ¿de quién es la iniciativa? Nuestra. Es nuestra iniciativa ir a llamar gente. Número 2, hay soberanía. Hay soberanía. Es el acto de la voluntad del deseo de Dios. Fue el poder de Dios. Fue el deseo de Dios enviar a su Hijo Jesucristo. Y por esa soberanía fuimos enviados nosotros también a ser discípulos. Y número 3, ¿qué es lo que le queda al hombre? La respuesta. La iniciativa y soberanía es de Dios. Del hombre es la respuesta. Recibir, aceptar y seguir el llamado. Ahora, mire que Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos los que escogidos. Escogidos. Usted mira a quién llama, pero de los llamados, no todos son escogidos para que usted los discipule. Entonces yo tengo mi equipo de trabajo. Y hay gente que me dice, pastor, lo he llamado, se me niega, ya le di los folletos, pero no los ha leído. Entonces no lo escoja para discipularlo. Porque si no quiere aprender, no tiene tiempo. Entonces usted, ¿qué hace? Perdiendo ahí su esfuerzo y su tiempo persiguiendo detrás de una persona. Entonces discipulado es seguimiento, no perseguimiento. ¿Sí? No estamos aquí para perseguir gente, no somos testigos de Jehová golpeando las puertas a la gente que no quiere recibir, perdiendo el tiempo en las calles. Un día, ¿cuánto dura un testigo de Jehová? ¿Sí? Timbró y vi que eran los testigos de Jehová porque ya sé a qué hora van, siempre en la mañana. Y entonces me paro y mientras estoy parado y escuchándolos, se ponen a hablar las dos señoras de sus problemas y empiezan a echar chisme y a hablar de otros. Y estas sinvergüenza aquí paradas. Y piensan que porque están ahí gastándose el tiempo, ya van a recibir recompensa en los cielos. Pero la tarea de ser discípulos es buscar gente que esté dispuesta, que quiera aprender, que quiera crecer. Y usted escoge gente que realmente tenga el deseo de crecer en Dios. En eso vamos a ser más efectivos. ¿Por qué? Porque vamos a tener gente que realmente va a crecer. Y si tenemos más gente que crece, la iglesia tiene más probabilidades de fortalecerse y de multiplicarse. ¿Okay? Esa es la tarea y eso requiere obviamente un enfoque y un esfuerzo específico. Transformación. Transformación. El tercer paso de la tarea de hacer discípulos es transformación. Entonces, dice Marcos 3:13 que Él subió al monte, luego los escogió para que, ahí va el proceso de transformación. Número 1, estuviesen con Él. ¿Por qué tenemos que estar con Él? Porque la única manera en que uno cambie, que uno sea transformado, es estar con Jesús. Es caminar con Jesús, es andar con Jesús. Si la gente no está ahí, no ve un cambio. Yo digo que estuviesen con Él, para que estuviesen con Él. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo con mi discípulo? Que sea transformado. ¿Cómo? Estando con el Señor. Yo tengo que enseñarle a estar en comunión con Dios, a orar, a estudiar la palabra, a adorar a Dios, que aprenda a alabar, que aprenda a bendecir a Cristo, que aprenda a ser consciente cada día de Dios. Es un trabajo. Y a medida que él se está conectando con Dios, lo conecto con Dios, lo inspiro, lo animo a conectarse con Dios, esa persona va a empezar a ver ¿qué? El cambio y la transformación. Le comparto un testimonio de un hombre que ya está cerca de los 60 años o quizá un poco más. Fue ganado en el mes de marzo. Nosotros tenemos en febrero nuestro mes de elevación y en marzo enviamos a la gente a predicar el Evangelio. Uno de esos hombres que recibió la palabra, ¿sí? Recibió el Evangelio y nació de nuevo, como cerca de 60 años, y fue ganado en el grupo, le predicaban a Jesucristo, y un tiempo después, como un mes después, empezó a asistir a la iglesia. Hace como 15 días dimos su testimonio. El testimonio de él es que su esposa lo había abandonado, lo dejó, y él estaba muy mal, deprimido, triste. Su esposa lo había abandonado, se fue y lo dejó se fue a otra ciudad y lo dejó abandonado. Entonces él está muy mal, ahora está en Cristo y está aprendiendo la palabra y viene a la iglesia
y está conectándose con Dios y está aprendiendo a orar y a alabar a Dios, y lo veo uno ahí en los cultos. ¿Sí? Porque hay gente que llega a la iglesia. No, nunca traiga gente así a la iglesia, ¿ve? La iglesia no es para los indispuestos, la iglesia es para los dispuestos. Predíqueles, haga que la gente reciba, y cuando la gente está lista, conéctelo con la iglesia. Ahora traemos a la iglesia gente que vienen a hacer resistencia. Hay que traer a la gente, hermano, que ya tiene el corazón abierto. Si no, ¿para qué los trae la iglesia? Y entonces este hombre está ahí con todas, y el testimonio es, escribió en un sobre de 10, me sorprendió eso, está en un sobre, dice: mi vida ya no es igual, ya no es la misma, y mi esposa me anda llamando y rogándome que por favor volvamos. Y eso es lo que sucede cuando tú estás predicando y haciendo discípulos. La gente empieza a ver cambio en su vida, empieza a ver la transformación. Sí, eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. Gente que viva una transformación. Entonces mire esto, no elegimos personas para darles información, sino para darles ejemplos de vida y revelación que transforma. Necesitamos una palabra reveladora que transforme los corazones. Para que ocurra la transformación debe darse el compromiso personal del seguimiento. Una persona no puede ver un cambio en su vida si no tiene el compromiso personal de seguir la palabra, la enseñanza. Para que ocurra la transformación tiene que haber ese compromiso personal. Jesús escogió hombres para que anduvieran con Él. Entonces, escoja gente que lo quiere seguir a usted, que camina con usted. Vamos a orar, ora. Estudie este folleto, lo estudie. Si no quiere seguir, no pierda el tiempo. Escoja gente que quiere seguir, que quiere andar. Que enseñarles a vivir e influenciarlos con propósito. Transmitirles vida y transmitirles carácter. Por eso le digo a Pedro, te haré. Eso es importante, te haré. Si caminas conmigo, yo te voy a hacer. Y eso es importante porque la vida cristiana funciona por influencia. Y nosotros estamos influenciando a otras personas para vivir en santidad, para vivir en amor, para vivir en la palabra de Dios, para vivir en obediencia. Nuestro ejemplo, nuestra obediencia y nuestro testimonio los va a influenciar para que ellos también lo hagan. Que está ahí haciendo cosas, no porque yo los influencié, sino porque tienen líderes, discipuladores y gente a su alrededor que aman a Dios, siguen a Dios, son obedientes, son fieles. Entonces los otros también se añaden. Entonces el pastor no tiene que estar luchando con gente que llega a la iglesia indispuesta. ¿Por qué? Porque hay hermanos en la iglesia trabajando para la transformación de personas. Misión, el cuarto paso del discipulado. Entonces, una vez que la persona ha aprendido, ha crecido, ha sido transformada, entonces una persona transformada, ¿será que quiere servir a Dios? Sí. Seguramente. Déjeme contarle, hace como 3, 4 años, como 3 años más o menos, llegó un odontólogo a la iglesia. Llegó a la iglesia porque otra persona que se congregaba con nosotros empezó a compartirle su testimonio de cómo Dios lo estaba bendiciendo. Entonces él, muy inquieto, quiso también acompañarlo a él y vino a la iglesia. Cuando vino a la iglesia me pidió una cita de atención. Yo lo atendí y cuando llegó a mi oficina descubrí que él venía con problemas matrimoniales, venía con un problema severo de matrimonio que estaba ligado a problemas de familia, de parientes. La familia de él amenazaba y le mandaba mensajes a su esposa, a la esposa de este odontólogo, y le decían que él andaba con otras mujeres y él había sido un tomador de trago, llegó a la iglesia tomando trago y en su vida pasada también había tenido enredos con mujeres. Entonces venía en un caos total. Su consultorio odontológico financieramente estaba endeudado mal en esa parte, así que yo empecé a influenciarlos, a darles la palabra y animarlos en el Señor y hablarles acerca de servir a Dios con finanzas, de honrar a Dios, de poner a Dios en primer lugar. Empecé a enseñarles la palabra y ellos empezaron a hacer la palabra, a practicar lo que yo les enseñaba. Y empezaron a hacerlo y todo lo que yo les decía lo hacían. Esa es la gente que uno debe invertirle cuando uno ve que la gente quiere aprender. ¿Sí? Después de unos pocos meses vimos el testimonio. Ellos llegaron como en noviembre a la iglesia y en mayo del siguiente año vino él y me dijo: pastor, lo que yo ganaba, lo que ganó mi negocio el año pasado,
de enero a diciembre. Este año lo he ganado de enero a mayo. O sea, más que duplicado las finanzas de su negocio. Me dijo, y estoy tan agradecido con Dios que quiero ponerle mi consultorio odontológico a su disposición para que allí se haga un grupo y se predique el Evangelio. Una vez que la persona está viendo el cambio, la transformación de vida, su matrimonio restaurado, todas las cosas, ¿qué quieren hacer? Servir a Dios. ¿Es difícil convencer a alguien para que sirva a Dios que ha sido tocado, impactado por la presencia de Dios? No, la misma gente se ofrece. Otra familia, un militar de la naval, también fue evangelizado, le predicaron, llegó también el año pasado en una pesca milagrosa de llevar el evangelio, y otra familia lo ganó. Y en diciembre, después de como 5 meses de haber nacido de nuevo en el Señor, teníamos nuestro evento en el colegio, un evento especial de cierre de año para reunir todos los grupos. Él mismo, de su propia voluntad y de su propio bolsillo, contrató un transporte público y dijo, tenemos que llevarnos a todos de ese grupo. Y él mismo fue y sacó plata y contrató alquiló una van para llevar a todos los hermanos a la iglesia. Eso hace la gente cuando la gente está viendo un proceso de transformación en su vida y están viendo la bendición de Dios en sus vidas. Entonces la gente va a querer cumplir su misión. ¿Cuántos cristianos hay sentados en las iglesias que no cumplen su misión de vida? Pero si los llevamos a una transformación, ellos van a cumplir su misión. Jesús no solo les enseñó a vivir, Jesús también les enseñó a servir. Yo tengo en mi iglesia un contador abogado, le va muy bien. Él no llega a la iglesia porque tenía problemas de dinero, pero su salud era terrible, tenía muchísimos problemas de salud, y su matrimonio, y su familia, y su vida emocional, mal, terrible. Y Dios lo tocó en una reunión, poder de Dios cayó sobre él, su salud empezó a cambiar, su estado de ánimo, sus relaciones con su familia empezó a transformarlo. Y este es el testimonio. Hace como 2 meses más o menos supe, tenía que viajar por sus negocios, con alguna frecuencia tiene que viajar para atender sus negocios, y estaba por allá en Medellín, creo, en Cali, estaba en Cali, pero el viernes siguiente, sí, él estaba programado en la lista de la iglesia, programado para ser ujier, cuidador de carros. Estaba programado para ser vigilante de los vehículos que parquean en la iglesia. Y entonces me contó porque varios hermanos trabajan en su negocio, me dijo, pastor, adelantó el vuelo cuando supo que estaba programado, y se fue, y después lo escribieron y le dijeron, está programado para este viernes. Digo, adelantó su vuelo para llegar el viernes, y dijo, paro aquí lo que estoy haciendo y a la iglesia, y llego el viernes porque estoy programado para cuidar carros y yo no puedo faltar a eso. Entonces imagino lo que es un contador, abogado, lleno de plata, que deja su negocio y paga un vuelo para no faltar a su tarea de ponerse de vigilante de carros. Eso es extraordinario, porque eso solo ocurre cuando una persona ha visto el poder de Dios en su vida, cuando ha visto la gloria de Dios en su vida. Ayer me escribió, anda en Cartagena, porque me dijo, el Señor me puso un sueño a una persona, y me dije, me voy, y se fue hasta Cartagena a predicarle a Jesucristo. Pagó tiquetes para solo ir a predicarle a Cristo y orar por la persona. Es extraordinario lo que Dios hace en los corazones de las personas cuando han visto la transformación. Entonces la gente que es bendecida por Dios aprende a ¿qué? A servir. Porque tú no estás aquí solo para aprender a vivir y en bendición, también aprendes a servir a Dios. ¿Okay? La meta del discipulado es entrenar personas para enviarlas a servir, enviarlas a ganar, enviarlas a ser discípulos, a predicar y a enseñar la vida de Cristo. Por eso en Juan 14:12 Jesús les dijo a los discípulos, las mismas obras que yo hice, ustedes también las harán, y mayores aún. ¿Okay? Entonces al final del proceso, ¿cuál es el final del proceso? Que después de discipularte, yo te envío para que tú también hagas discípulos.
Y cuando esa otra persona que tú ganaste lo has hecho discípulo, tú lo envías también. Y así. Entonces, ¿para la iglesia de crecer? Nunca. ¿Llegará a la iglesia un momento de desaparecer de una nación, de un país? Nunca si se hace esto. ¿Por qué ha desaparecido el evangelio de algunas naciones? Vaya a Europa. ¿Quién evangelizó Estados Unidos? Inglaterra. Pero vaya a mirar las iglesias en Inglaterra. No existe. Poca iglesia. Ahorita está volviendo a crecer gracias a la evangelización, reevangelización. Estamos reevangelizando Europa. Los que evangelizaron el mundo, los europeos, Alemania. ¿De dónde salió nuestra reforma? De Alemania. Pero vaya a Alemania. Yo traigo un predicador de Austria y le digo, bueno, ¿cuál es la iglesia más grande? Me dice, la iglesia de mi pastor, es de Rema. ¿Esa es la iglesia más grande de Austria? Le digo, sí. ¿Y cuántos miembros tiene tu iglesia? Me dice, 50. La iglesia más grande de Austria tiene 50 personas. ¿Y pues se lo sabe por qué pasa eso? Porque los cristianos fueron religiosos y dejaron de hacer discípulos. Y mientras no enseñemos a nuestros hijos y no sigamos transmitiendo la palabra, se acaba. Y lo que fue un día Colombia, un país de avivamiento y cristiano, puede llegar a volverse un país ateo, un país, porque eso es lo que quieren muchos, ¿no? Un país lleno de pecado y estas cosas, si no hacemos la tarea de predicar el evangelio. Por eso él dijo, hasta lo último de la tierra, y no podemos parar de hacer esta misión. Bien, aspectos del discipulado, este es otro tema. Aspectos del discipulado. Hay algunos aspectos claves que necesitamos entender para que nosotros podamos ayudar bien a las personas a crecer en Cristo. Eso quiere decir, lo que usted va a aprender a continuación es cosas en las que usted va a funcionar, cómo usted va a operar, a trabajar y a funcionar para ayudar a otros a crecer en Dios. El enfoque del discipulado activa los siguientes aspectos claves que se desarrollan en niveles o etapas a medida que el discípulo va creciendo. Es decir, que la relación entre el maestro y el discípulo va tomando diferentes modos que llevan a la madurez. Entonces, esto apréndalo, no solamente para el discipulado, sino apréndalo para el trabajo de paternidad o maternidad. ¿Okay? ¿Por qué? Pensemos en nuestros hijos. ¿Todos aquí tienen hijos? Bueno, las señoritas evidentemente no. Pero los demás, ¿todos tienen hijos? Bueno, cuando estamos en la tarea de criar a nuestros hijos, yo tengo una hija que va a cumplir 13, tengo un hijo que va a cumplir 10 y tengo un hijo que va a cumplir ahora en mayo, en una semana va a cumplir 3 años. ¿Okay? Mi relación con el de 3 no es igual que con el de 10. El de 10 me mira y quiere que yo haga con él lo que hago con él de 3. Entonces yo cojo al de 3, ¿cierto? Y lo levanto así y él se ríe mucho. Y el de 10 viene y dice, ay papi, yo también. Ay, ¿por qué a mí no me haces? Hijo, cuando tú tenías esa edad, todo eso lo hice contigo. Pero ahora tienes 10 años y para levantarte así, ya no es la misma historia, ya no necesita los mismos juegos. Entonces, ¿qué hago en el de 10? Yo juego Wii. Ahora, antes de venir aquí, estábamos jugando un partido, ¿sí?, de FIFA. Pero yo con el de 3 no puedo jugar FIFA porque ni siquiera puede manejar los controles. Ahora, ¿los amo igual? ¿Soy el mismo? Sí, pero la forma de relacionarme en las etapas de la vida de mis hijos no es igual. Si yo sigo con mis hijos de 13 años tratándolos como al de 3, ¿qué creen ustedes que va a suceder? No van a crecer, no van a madurar. Entonces yo con la gente, para que la gente crezca y madure, tengo que entender que ellos también van por etapas. Entonces estas son etapas que debemos considerar cuando hacemos discípulos. Número 1, la primera y más importante etapa. Quiere decir que cuando usted gana una persona para Cristo, lo primero que usted tiene que hacer es presentarse, verse a usted mismo como un padre. Paternidad. La paternidad tiene 4 aspectos claves. ¿Qué es lo que más se necesita hacer cuando una persona nace de nuevo? Número 1, lo primero que hace un padre es ¿qué? Engendrar. Entonces la gente dice, padre no es el que engendra. Pues
No sé en qué cabeza, pero según la Biblia, padre engendra. La palabra engendrar en el hebreo significa producir un descendiente. Es la palabra genao. Producir un descendiente. Entonces yo le hago la pregunta: ¿tienes tú un descendiente espiritual? ¿Tienes descendientes naturales? Llegaste un día en donde pensaste, puedo hacer hijos. La pregunta es, como cristiana, ¿tienes descendientes espirituales? Todo cristiano, como todo ser humano que madura, hace descendientes físicos. Si no hacemos hijos, se acaba la humanidad, ¿o no? Si todo el que crece no hace hijos, ¿qué sucede con la tierra? Pues se despobla y se acaba, ¿verdad? ¿Qué pasa si los cristianos no hacemos hijos espirituales? Entonces, todo cristiano que crece y madura, así como una mujer le crecen sus órganos, ¿cierto? Reproductores, maduran, así como en el hombre también se desarrollan, pues todos tenemos espiritualmente la capacidad de hacer hijos, de reproducirnos espiritualmente. Todo cristiano debe hacer un hijo espiritual. ¿Por qué? Porque si vemos en un rebaño, hay un pastor y hay ovejas, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién hace más ovejas? ¿El pastor o las ovejas? Las ovejas. ¿O alguna vez ha visto un pastor allá dando a luz ovejas? ¿No? Un pastor no da luz ovejas. ¿Quién es el que da luz ovejas? Las ovejas. Un pastor está diseñado para ser obreros, para levantar líderes, para levantar equipos de trabajo. Pero la naturaleza espiritual de un creyente que madura, ¿cierto?, es traer a luz otros hijos espirituales. Para eso tiene que engendrarlos. ¿Qué significa engendrar según esta palabra genao? Uno que por medio de la predicación del evangelio viene a ser el instrumento, así como tú. Tú dices, yo soy, ¿por qué le tengo que? Porque yo soy su mamá. Usted es solo el instrumento. Presta la atención, porque los hijos son herencia de Jehová. O sea que tú eres el ¿qué? Instrumento. Allá tus órganos fueron un instrumento. Por eso cuando María recibe la palabra de que ahí va a tener al Salvador, ¿qué dice? He aquí la sierva del Señor. O sea, si yo soy el instrumento, voy a servir para esto. Entonces, quien es mamá y quien es papá sabe que es un instrumento para traer una generación en lo natural, pero espiritualmente no es a través de órganos físicos, sino a través de ¿qué? Del evangelio. O sea, cuando tú le predicas el evangelio a alguien, lo engendras porque le estás sembrando una semilla. Así como yo siembro una semilla para que nazca un bebé, también siembro una semilla. La Biblia dice la incorruptible semilla de la palabra de Dios. Yo siembro la semilla en el corazón. Entonces la semilla es como el esperma y el corazón es como el óvulo, como el ovario, que produce un óvulo y la matriz recibe esa esperma y ahí sale un ser. De igual manera, se necesita semilla y se necesita tierra fértil, que es el corazón. Nuestro trabajo es lanzar la semilla. ¿En cualquier tierra? No, en tierras fértiles, en corazones fértiles que reciban esa semilla para que brote la vida de Cristo. Entonces dice, ese instrumento a través del evangelio, ¿para qué? Para impartir la vida espiritual que está en la semilla de la palabra. En los escritos del apóstol Juan es el acto de gracia de Dios, de la gracia de Dios, al conferir sobre aquellos que creen la naturaleza y la disposición de niños, impartiéndoles la vida espiritual. El diccionario Ivalpé dice que engendrar significa propagar una especie. Nosotros estamos propagando una especie. ¿Qué especie? La de los hijos de Dios, una nueva naturaleza en los corazones. Génesis 1:22 habla de engendrar como producir o reproducir la misma especie o género. Entonces, cuando una persona da a luz un hijo, está trayendo una persona natural que va a ser un pecador, que va a ser uno como cualquiera de esta especie. Pero cuando nosotros predicamos a Jesucristo, estamos dando a luz una persona que va a ser santa como nosotros, que va a amar a Dios, que va a servir a Dios, va a ser uno como nosotros. Amén. Uno como nosotros en sentido espiritual, engendrar. Entonces lo primero que hay que hacer es ¿qué? Engendrar, y para eso hay que predicar el evangelio. Número 2, padre significa nutrir. Entonces, si usted lo engendró, ¿okay? Entonces usted cuando dio a luz sus hijos,
se los llevó a su vecina y le dijo, vea, aliméntelos. No, el que los engendra, los alimenta. El problema es que a los cristianos les gusta engendrar hijos y luego ¿qué? Vea, pastor, ahí está para que lo cuide. ¿No? Si usted lo engendró, parte de su paternidad espiritual es que nútralo. Después de engendrarlo, ahora hay que nutrirlo. ¿Qué significa nutrir? Alimentar, proveer, dar abundante suministro. ¿Qué alimento necesita una persona que acaba de nacer de nuevo? El alimento de segunda de Pedro 2:2, leche espiritual, que es los principios de la gracia, de la fe de la palabra de Dios, para que la persona se fortalezca en la fe. ¿Okay? Entonces lo que más va a atacar al enemigo es que la fe, y el trabajo es alimentar la fe de la persona, darle suministro. Entonces, pastor, usted hizo los folletos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué? ¿Esos folletos qué son? Alimento. Si usted no se lo lleva a la persona y no se sienta y le abre la Biblia y le ayuda a estudiar eso para que aprenda que es una nueva persona, que es más que vencedor en Cristo, que tiene el Espíritu Santo, que ahora puede avanzar con Dios, ¿qué pasa cuando vengan los problemas con esa persona? Ahí se va a quedar, ay, pero yo para qué fui a esa iglesia, vea, de que fui a esa iglesia más problemas me vino. No tiene un problema de fe. La gente nace de nuevo, pero su fe hay que alimentarla en abundancia. ¿Okay? ¿Puede usted a un recién nacido darle comida cada 2 días? No. ¿Cómo que? Las mamás, ¿cuánto tiempo pasa un bebé recibiendo alimento? ¿Qué dicen los médicos? A pedido. Entonces, cada vez que su discípulo haga, ¿qué hace usted? Lo alimenta, le da palabra. Porque la gente nueva se queja, habla de sus problemas y todo eso. Sí, porque es un bebé, acaba de nacer, no tiene fe, no tiene fuerzas. Entonces nuestra tarea es que alimentarlo, con palabras de fe. ¿Okay? Dice Timoteo que, creo que es el Timoteo 4:6, si lo corroboramos, dice, si esto enseña, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Qué necesita la gente? Primero, palabras de fe. Usted no le da doctrina a la gente primero tiene que darle fe, palabras de fe, y luego sí, doctrina. Palabras de fe y luego palabras de buena enseñanza o buena doctrina, para que la gente esté bien nutrida. Número 3, criarlo. ¿Qué significa criarlo? La palabra ektrefo significa ayudar al crecimiento, sustentar, ayudar al crecimiento. Es lo que Efesios 6:4 dice de los padres acerca de los hijos, que tienen que criarlos. La responsabilidad de un padre es criar, ayudar al crecimiento. Ojo, porque a esta generación les gusta hacer hijos y dejárselos a los abuelos para que los críen. Eso es irresponsabilidad. Usted los hizo, críelos usted. ¿Okay? No deje que otros lo críen, ni la tía, ni el abuelo. Los que son llamados a criar son los padres. Los padres son los que tienen que criar. El cuidado de su propio cuerpo. La palabra sostener o aguantar algo encima. Sobrellevar o soportar. Significa que lo vas nutriendo y lo vas soportando hasta que llega a la madurez. Eso es criar. Entonces tenemos que acompañar a la persona y ayudarlo a soportar sus dificultades, sus luchas, sus debilidades, sus malas respuestas y sus cosas. Hay que ayudarlo allí en este proceso. El número 4, afirmar. Entonces el número 3 es que ayudarlo a crecer, ¿verdad? Y finalmente, ¿cuál es el trabajo de la paternidad? Afirmarlo, hacerlo que se consolide en Dios. A este proceso de paternidad en la iglesia lo hemos llamado consolidación. A estos 4 pasos lo hemos llamado consolidación. ¿Cuál es la etapa más crítica para una persona que se le acaba de predicar el evangelio? La consolidación, que usted lo va a dar en folletos y en la cartilla de Nuevos Comienzos. Esto es lo más importante. Los primeros semanas y los primeros meses de ese cristiano, si se le cuida bien, le alimenta bien, se le ayuda bien, va a poder crecer y va a avanzar. Si no se le trata bien y no se le cuida bien,
en los primeros meses esa persona no va a continuar en la vida cristiana. La palabra afirmar del griego esterizo significa fijar firmemente, confirmar. Y es la palabra bíblica, porque cuando los discípulos predicaban el evangelio haciendo viajes misioneros, dicen volvamos a visitar a los hermanos para confirmar. Se usa consolidar, pero la palabra bíblica es confirmar. ¿Qué significa confirmar? Hacer firme. Entonces la pregunta ¿es el nuevo cristiano una persona firme espiritualmente? No. Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Qué necesita una persona para estar firme? Fe y conocimiento. Que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, inconstantes, llevados por problemas, dificultades, estrategias del diablo y doctrinas incorrectas. Entonces dice que necesita fe y conocimiento, fe y doctrina, fe y doctrina, fe y doctrina, fe y doctrina, hasta que se firma, se fortalece. Esa es la tarea, ayudar a la gente a fortalecerse, para que la gente deje de ser un niño espiritual, inconstante, inestable, porque el que es inestable no va a alcanzar. Hay un ejemplo allí en Hechos 18:23 acerca de afirmar, y los textos que están ahí, por favor, estudienlos. Afirmar en el corazón de los nuevos creyentes. ¿Qué tenemos que afirmar? El amor y la fe, que generan confianza. Entonces, usted le demuestra a ese nuevo cristiano ¿qué? Amor, y lo ayuda a tener confianza en Dios, estima e identidad en Cristo. La afirmación del amor es lo que hace que un nuevo creyente permanezca en el camino de la fe. Una vez que usted hizo el trabajo de paternidad y lo lleva a confirmarse en el Señor, entonces usted pasa de ser un padre, pasa a ser un líder. ¿Qué es el liderazgo? Es que usted empieza a enseñarle a través del discipulado. Entonces de la consolidación lo pasamos al discipulado. Es cuando lo enseñamos, lo instruimos, lo invitamos, le somos un modelo, un ejemplo, lo acompañamos, ¿cierto? El liderazgo es influencia. Entonces uno deja de ser tan pegado a la persona y empieza a invitarlo. Entonces vamos a la iglesia y vamos y lo anima para que camine, pero no está ahí cogiéndolo todo el tiempo y levantándolo todo el tiempo y ya como un papá con un bebé recién nacido. Ahora tiene que enseñarlo a caminar como cuando un niño crece, ¿verdad? Tiene que aprender a caminar. Entonces tiene que cogerlo allí, pero luego tiene que soltarlo y entrenarlo para que avance. Ese es el trabajo del liderazgo. Un liderazgo tiene que ser transformador. Un liderazgo tiene que ser transformador. Para eso, el liderazgo, para que pueda transformar, tiene que tener tres cosas. Número uno, el liderazgo tiene que tener visión. Tiene que tener visión. Eso significa, por ejemplo, este seminario, este taller de hoy y mañana, le está ayudando a usted a ¿qué? A la visión, a saber para dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Para ser líder en una iglesia uno tiene que pasar mucho tiempo recibiendo la visión de la iglesia y de los pastores. Pero también para ser líder uno tiene que tener carácter. Tiene que ser una persona ya formada en el Señor. Y tiene que tener actitud. Porque en esto, hermano, todo esto depende de nuestra actitud hacia Dios, hacia la iglesia y hacia la gente. Estas tres cosas ayudarán a otros a experimentar el cambio y la transformación. Después del liderazgo, entonces, viene el mentoreo. ¿Qué es mentorear? Mentorear es empoderar, equipar y entrenar. Entonces aquí lo suelto más. El liderazgo es modelación, ejemplo, influencia. Pero aquí el mentoreo ya es un nivel más allá. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo con su pastor, yo hago un trabajo de mentoreo. Eso significa que yo no estoy todos los días detrás de él. Pastor ya oró, pastor ya preparó la predicación para el domingo. No, yo no estoy como un papá, ¿cierto? O como un líder todo el tiempo allí seguido. Ya estoy en un nivel más distante. ¿Qué es el mentoreo? Esto que estoy haciendo acá es mentoreo. Es capacitación.
capacitación. ¿Por qué? Porque para ser líder se necesita ser capacitado. Los líderes emergentes o los líderes que se están formando necesitan más que todo capacitación. Necesitan buenos modelos y oportunidades que les ofrezcan experiencias en el liderazgo. Entonces ahora el pastor Mauricio va a experimentar algo que no ha hecho, que no ha experimentado en su ministerio, pero que está al lado de alguien que ya lo hizo, que ya tiene mayor experiencia. Entonces yo sé cómo hacer discípulos. Yo tengo una iglesia que hace discípulos. Yo sé cómo formar líderes, yo sé cómo equipar y tengo más años y tengo fruto. ¿Okay? Entonces no soy más que él, solo que yo tengo más experiencia y tengo más resultados. Entonces ahora lo acompaño a él y acompaño a otros pastores. ¿Okay? Lo acompaño para enseñarle, ¿cierto? Para capacitarlo y mostrarle un modelo, ¿sí? En algo, en cualquier cosa de la vida, como dice aquí, y una oportunidad para experimentar. Para eso, líderes emergentes tienen que unirse a líderes con experiencia. Yo también tengo un mentor, que es mi pastor John Romich. Él tiene mucho más años y más experiencia que yo. Entonces yo he tenido que llamarlo: pastor, estoy en esta situación, aquí la iglesia va así, y él me va hablando y él me va mostrando su experiencia y su ejemplo. Ese es el mentoreo, ¿ok? El mentor y el mentoreado son amigos, pero no amiguis, sino amigos con propósito. Es que a ver, en la iglesia se vuelven es amiguis, pero no para ayudarse a crecer, sino para ponerse chismosos. Y la idea de la iglesia no es tener amiguis, sino amigos con propósito. ¿Qué significa eso? Que los dos crezcan en santidad y en el servicio al Señor. Por eso entonces en el proceso de mentoreo los dos son transformados por medio de la relación. Todos necesitamos un mentor y todos podemos mentorear a otros, ya que siempre habrá personas con menos experiencia que nosotros. Todo Pablo necesita un Bernabé y todo Timoteo necesita un Pablo. Entonces Bernabé mentoreó a Pablo, pero luego Pablo mentoreó a Timoteo. Y luego Pablo le dijo a Timoteo: búscate otros a los que tú mentorees, para que enseñen también a otros. Y es el proceso de ir acompañando gente con más experiencia, gente con